La relación jurídica tributaria. La Ley General Tributaria, en su artículo 17, define la relación jurídica tributaria como el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. La relación jurídica tributaria está constituida por dos tipos de obligaciones: las obligaciones materiales y las obligaciones formales. En cuanto a las obligaciones tributarias materiales, tenemos que distinguir entre la obligación principal, es decir, el pago de la cuota, definida en el artículo 19 de la Ley General Tributaria, que nace de la realización del hecho imponible, y otras obligaciones. Los pagos a cuentas son obligaciones autónomas de la obligación principal, que son las retenciones, los ingresos a cuentas y los pagos fraccionados establecidos en el artículo 23 de la Ley General Tributaria. También encontramos las obligaciones tributarias accesorias, definidas en el artículo 25, y están compuestas por interés de demora, que consisten en una prestación que se exigirá a los obligados tributarios como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo. Luego encontramos recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo, que consisten en una prestación que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la prestación y declaración fuera de plazo y sin requerimiento previo de la Administración. Y finalmente encontramos los recargos del periodo ejecutivo que se devengan con el inicio de dicho periodo. Ahora pasamos a las obligaciones tributarias formales, también llamadas obligaciones de hacer, definidas en el artículo 29 de la Ley General Tributaria como relaciones que no tienen carácter pecuniario. Algunas de estas obligaciones formales principales son: obligación de presentar declaración, obligación de solicitar y utilizar el NIF, obligación de llevar la contabilidad, obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones, y además de estas podemos encontrar muchas más. Volviendo al principio de este esquema, no puede existir dicha relación sin los sujetos, activo y pasivo. Comenzamos definiendo el sujeto activo, que es la administración, y aquí cabe distinguir tres conceptos distintos. Se puede hablar del sujeto activo en el sentido del titular del poder para establecer el tributo, para regularlo en principios mediante la ley, que puede ser el Estado, las comunidades autónomas o las corporaciones locales. Estos elementos se rigen por un principio de legalidad, recogido en el artículo 9 de la Constitución, según el cual todos los poderes públicos se encuentran sujetos a la ley. Para aplicar los tributos hay que fijarse en una serie de principios y normas comunes, de gestión, inspección y recaudación. La Administración, como sujeto, tiene una serie de obligaciones de contenido económico: devolver las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo, artículo 39 de la Ley General Tributaria; devolver los ingresos indebidos a los obligados tributarios, artículo 32 de la Ley General Tributaria; reembolsar los costes de garantía y satisfacer los intereses de demora, que, como hemos dicho antes, se dan como consecuencia de un pago fuera de plazo. Pasamos al segundo bloque del esquema, el sujeto pasivo, compuesto por los obligados tributarios. Estos son las personas físicas o jurídicas a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. Dentro de ellos distinguimos los contribuyentes, los sustitutos de los contribuyentes, los retenedores, los sucesores y muchos más. Se rigen por el principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución, según el cual todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. También hay relaciones entre los obligados tributarios. Como se recoge en el artículo 24 de la Ley General Tributaria, existen obligaciones entre particulares del tributo, que son las que tienen por objeto una prestación de naturaleza tributaria entre ellos. Para ello, debe de haber una serie de derechos y garantías que lo permitan, establecidos en el artículo 34 de esta misma ley. Algunos de estos derechos son: derecho a ser informado y asistido por la Administración sobre sus derechos y obligaciones tributarias; derecho a obtener las devoluciones derivadas de cada tributo y los ingresos indebidos;
derecho al reembolso de los costes de avales y garantías, derecho a conocer la identidad de las autoridades y personales de la Administración, derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por la Administración. Pero, para garantizar una mayor protección del contribuyente, se ha creado el Consejo para la Defensa del Contribuyente, que atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes. Para identificar a los obligados tributarios, la Administración recurre a dos cuestiones. Capacidad de obrar. Es la posibilidad que tiene cada persona de actuar en la vida conforme a su estado civil. Domicilio fiscal. Es el lugar que los contribuyentes designan a la Administración tributaria como el centro de su relación con ella. Es el lugar donde se enviarán las notificaciones. Distinguimos entre domicilio fiscal de las personas físicas, que corresponde a la residencia habitual, y el de las personas jurídicas, que se establece a través de tres mecanismos. Primero, habrá que mirar el domicilio que consta en la escritura de la sociedad. Si la dirección en la cual se ejerce la actividad no coincide con el domicilio de los estatutos sociales, el domicilio estará en la dirección efectiva. Y si no se puede saber ninguno de los dos anteriores, el domicilio estará donde se encuentra la mayor parte del inmovilizado de la sociedad. Dentro de cada tributo distinguimos los siguientes elementos. El hecho imponible es el objeto del impuesto cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. El devengo es el momento en que nace la obligación. Para justificar el impuesto hay que fijarse en la base imponible, que es la valoración cuantitativa del hecho imponible. El tipo de gravamen, que es el tanto por ciento que se aplica a la base liquidable para obtener la cuota íntegra. Y la deuda tributaria, que es la cantidad a ingresar que resulta de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.